buenas noches. Bienvenidos a Próximo Retorno, su espacio cósmico, filosófico y divertido, donde yo, Aldo Concha, y tú viajaremos y descubriremos los secretos que esconde el universo. Como ya habrán notado, como ya se pudieron haber dado cuenta, hoy tengo un invitado, o nuevamente tenemos un invitado muy especial, y que además va acorde al tema que vamos a tocar, un tema que ha escuchado, pero nunca antes lo he escuchado en opinión de un experto. Y les quiero presentar a William Carrillo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal te ha tratado el COVID a lo largo de todo lo que ha durado, ¿no? Estos 4 meses. ¿Qué onda? Pues aquí mucho gusto, la neta. El COVID hoy sí que de verdad se siente que estamos ya viviendo en el futuro distópico que nos imaginábamos que no iba a suceder. Es una locura. Es algo que de verdad creo que ha forzado a la gente a sacar partes de su personalidad que normalmente no están acostumbrados a tener. Es algo, no sé, muy diferente. No creo que sea una experiencia que diga, qué padre, pero me ha ayudado a aprender un poco de mí mismo y de los demás. De hecho, yo Así que ha justamente... sido... Continúa. Te escucho, te escucho. Bueno, No, te si digo, no... ha sido algo interesante, pero si me diera la opción de no vivirlo, definitivamente preferiría que no. No, pues claro, o sea, yo creo que todos preferiríamos no estar en ese problema, pero justamente algo que yo he tocado en emisiones anteriores es que este debería ser un momento, una oportunidad para autodescubrirnos, para conocer más, ¿no? Para conectarnos con el mundo en general, para aprender a hablar un idioma nuevo, para aprender a cocinar algo nuevo, descubrir cómo plantear una rutina desde el caos que genera el coronavirus, ¿no? O la cuarentena más en general. Yo te Hoy pregunta que te quería totalmente. hacer, porque aunque no eres muy ávido de esta actividad, sé que la disfrutas. ¿Cómo has vivido no solo una, sino 2 leyes secas? Ay, no. Ha sido lo peor, lo peor. No, hombre, a mí me encanta que el whisky en la noche, que la cervecita el fin de semana, que un vino con una buena comida, y es el colmo. O sea, no, te tienen encerrado. Estás trabajando todo el día y además te quieres relajar y la pinche ley seca. No. Eso sí, eso es algo que no deberíamos estar sufriendo todos. Porque Pero además pues, no, es un hombre, castigo completo, ¿sabes? No puedes salir, pero sí. tampoco puedes disfrutar estar encerrado, ¿verdad? O sea, sufre lo doble. No, ya sé, y de verdad hoy sí que es lo que estaba platicando con unos cuates hace poco. Todo este tema es realmente porque la misma gente, como no hace caso, tienes que obligarlos a que hagan caso. Entonces, ¿dónde terminan las libertades de cada quien? Pero ¿dónde empieza también el cuidado de las personas? Es, es semifascista, pero si no se hace de esa manera, la gente simplemente va a salir, le va a valer madres y todo o sea, y todo se va a empeorar. Y de por sí no estamos en muy buena disposición y en muy buena posición ahorita. Y más, y yo creo que lo más importante aquí es que cuando uno piensa en estos temas esotéricos, cuando uno piensa en estos temas misteriosos, aunque hay una probabilidad pequeña o no, ese es el secreto, que hay esa probabilidad, ¿no? En los temas a lo mejor de aliens, en los temas a lo mejor de secretos de gobiernos, no sabemos la verdad. Entonces esa pequeña posibilidad es la que nos hace imaginarnos o soñar con estas conspiraciones. Pero el problema con el COVID es que es algo real, o sea, no hay duda de que existe, ¿no? Porque la realidad es que hay gente que cree que es una invención del gobierno, o hay gente que cree que es una invención de Felipe Calderón o del PRIAN para arruinar a Andrés Manuel. Totalmente. No, hombre, lo peor es que bueno, también tienes que ver una cosa. Ahorita, por suerte o por desgracia, ya empezaron ahora sí los contagios cercanos. Entonces, antes siempre era, que escuchaba por ahí, clásica que te encontrabas en Facebook. Yo no conozco a nadie con COVID, pero ahorita ya te están ahora sí pisando los talones, ya no sabes por dónde va. Y el problema de esto es que, pues, es una enfermedad que no mata tanto. Sin problema es que es demasiado contagiosa. Y eso es lo que más debe de preocupar a la gente y por lo cual debería de estarse cuidando. Pero la gente no entiende, a la gente le gusta ser un borreguito, a la gente le gusta seguir a las figuras, a las que ellos creen que deberían adorar como dioses.
Pero bueno, Will, yo sé que tú eres un gran seguidor de este podcast, tu podcast, mi podcast, Próximo Retorno, el mejor podcast, claro que sí. Entonces tú conocerás muy bien esta sección que normalmente yo tengo con invitados, a la que me gusta llamar el camino a la victoria. Que a mí me gustaría escuchar en resumen, ¿no? En breves momentos, eh, momentos significativos en tu vida, tantos buenos como malos, que te hayan formado y que te hayan ayudado a ser la persona que eres hoy. Y que, por cierto, yo admiro mucho y por eso la invitación a este podcast. Bueno, pues gracias primero de antemano y segundo, camino a la victoria. Me gusta cómo suena, pero no sé si podría considerar una victoria lo que me encuentro ahorita todavía. Me falta muchísimo por recorrer. Ahorita nada más estoy en un punto en el cual siento que de manera profesional me he logrado desarrollar lo suficiente, pero definitivamente me falta mucho por aprender y es algo que siempre he querido y siempre me ha gustado mucho. De hecho, pues es parte de lo que de cómo te decir, cómo he llegado a donde me encuentro ahorita, pues básicamente ahorita soy un consultor digital, trabajo en sí con diferentes marcas y diferentes personas y digamos, básicamente se les dan recomendaciones de cómo se deben de hacer las cosas de manera digital en sí, no nada más redes sociales, sino tanto puede funcionar como para iniciativa privada, cómo debes de comunicar, o para política igual, de cómo debes, o sea, de cómo debes de dirigirte hacia las demás personas, cómo hacer que los demás te entiendan, cómo hacer que lo que tú estés, por ejemplo, de hecho es algo que aunque no lo crean, pasa muy seguido. De verdad, como en todo, hay políticos buenos y hay políticos malos. Y también hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Y muchas veces hay gobiernos buenos que no saben comunicar. Y ese es un problema porque hacen cosas buenas, pero la gente simplemente, bueno, no es que simplemente no lo vea, es que como lo comunican mal, la gente no lo ve. Entonces, definitivamente en todo, siempre tienes que saber bien qué es lo que quieres decir y cómo quieres aparentar hacia los demás. Y bueno, parte de lo que he hecho para poder, o sea, que me ha servido para, digamos, irme formando como me he formado, pues hace unos años tuve que tomar la decisión yo estaba aquí, bueno, yo soy de Mérida, había vivido siempre en Mérida y estaba, digamos, me gradué, había entrado a diferentes agencias, estaba buscando bien por dónde irme. Hasta que hace unos años, pues tuve la oportunidad de irme a vivir a Monterrey con una agencia política, de trabajar para una agencia de comunicación política, donde aprendí mucho o sea, pues de todo este tema, que la verdad la comunicación política es totalmente aparte. O sea, hay cosas ¿cómo podría explicarte? Que si tú las comparas con la comunicación y el marketing tradicional para iniciativa privada, dices, es exactamente lo contrario de lo que normalmente te enseñan a hacer. Y sí, es lo contrario, pero es parte de lo divertido y lo diferente. Además, algo que me gusta mucho es que la comunicación política, al fin y al cabo, es de personas para personas. Entonces, es importante. De hecho, ahorita ha sido algo muy importante con todo el tema del COVID, porque los que no han logrado comunicar bien los problemas que están teniendo son los que están teniendo ahorita pues, gran cantidad de contagios. Date cuenta, por ejemplo, tenemos a los cuatro principales: Trump, Bolsonaro, siempre se me olvida, el Trump británico, Boris Johnson y Andrés Manuel. Son los cuatro que no utilizan cubrebocas, son los cuatro que no creyeron en el coronavirus y son los cuatro países que tienen mayor cantidad de contagios ahorita, que los está llevando a la chingada. Que por cierto, no sé si llegaste a ver, en el transcurso de esta semana se viralizó un meme muy gracioso, donde ponían y de hecho, curiosamente, a estos cuatro personajes, los ponían en junto, y ponían del otro lado a otros cuatro mandatarios que en todas sus presentaciones, todas sus fotografías y todas sus actividades usaban cubrebocas. Y ponían la estadística de contagios por país y obviamente los Sí, que claro. no tenían los cubrebocas tenían los más altos índices de contagio, ¿no? Contra los que sí Sí, lo usaban. es que justamente eso es parte de la comunicación. Tú no puedes decir usen cubrebocas y no usarlo. Es parte de lo mismo que habías dicho al principio. Hay mucha gente que sigue a sus líderes y ellos, si al fin y al cabo son líderes, todos ganaron, pues obviamente por mayoría, si no, no puedes llegar a ser presidente. Entonces, Ahí yo difiero, definitivamente es yo conozco irresponsable. una teoría que próximamente le voy a traer aquí a su podcast, próximo retorno, claro que sí, su mejor podcast.
de un matemático que explica cómo la democracia de alguna manera está rota, ya que no es necesaria una gran mayoría para ganar una elección. De hecho, bueno, podrías platicar, pero está bien, me parece, suena Bueno, te lo interesante. platico en resumen, ¿no? Y lo podemos llevar al terreno mexicano y a lo que pasó en las elecciones pasadas. Como bien nos han hartado en el argumento las personas que siguen a Andrés Manuel, 30 millones de mexicanos votaron por él. Pero ese 30% de mexicanos realmente solo reflejó entre el 42 y el 40% de la población mexicana. Entonces estamos hablando que la gran mayoría no quería que él fuera el presidente, pero la persona que De hecho, querían no tuvo los votos necesarios para superarlo. exacto, de hecho, es decir, si nos vamos a estadísticas, somos 120 millones de mexicanos, pon tú. De estos 120 20 millones, ¿cuántos estamos en edad para votar? Creo que el padrón electoral, perdón, es como de 80 millones. De esos 80 millones, supongamos que, o sea, bueno, fueron aproximadamente, serán como 60 porque ganó como el 50%, son 30 millones. O sea, significa que menos del 30%, como el 25% de la gente de todo México es quien votó por Andrés Manuel. Es correcto, y es algo sorprendente, no es algo que posiblemente a veces no nos ponemos a pensar, pero es lo que en este podcast intentamos, que usted abra la mente, que usted se abra un mundo de posibilidades infinitas, donde todo puede ser posible. Y William, te quería preguntar, obviamente guardando las distancias y guardando los datos exactos que te pudieran generar algún conflicto con clientes pasados o futuros, la pregunta es básicamente, ¿tu opinión de la política ha cambiado o tu manera de ver la vida política ha cambiado de antes de entrar a este mundo a después de entrar? Y si nos pudieras platicar de algunas cosas puntuales que hayan sido ese quiebre o a lo mejor ese impulso a ver ideas que no habías pensado antes. Sí, definitivamente. De hecho, tengo varios puntos que me han hecho pensar de manera diferente. Bueno, yo antes de irme a esta agencia jamás había trabajado en política. De hecho, a mí no me gustaba la política. ¿Por qué? Porque siempre te han enseñado a odiarla, siempre te han enseñado a decirte que los políticos son malos y que la política no es para todos. Y la verdad, ese es un grave error. El que es que yo me fui, empecé a trabajar de esto, es algo muy demandante, es muy padre, pero pues todo el tiempo tienes que estar pendiente de tu celular, hay llamadas sábados, domingos, es algo muy demandante. Entonces en un momento pensé y dije, bueno, pues es que creo que voy a dejar esto, ya agarré suficiente experiencia por aquí y me fui a Buenos Aires a un curso de creatividad, en el cual según yo con eso, de hecho, ahí es donde aprendí a redactar y expresar un poquito mejor, ¿cómo se llama? Tuve clases de apreciación de arte, que la verdad me ayudaron mucho a ser menos cuadrado y a ver más la parte creativa. Y de repente resulta que estando ahí, conseguimos 3 campañas y pues hasta me regresé, de hecho un poquito antes, empezamos pues llevamos las campañas, digamos, que antes yo me dedicaba nada más a llevar campañas políticas, que eso es lo que se le llama como comunicación política. Agarramos, entramos, ganamos las 3 y de repente empezamos con comunicación de gobierno, que significa que ahora ya no estás en una competencia, ya no estás tratando de que todos crean que eres el que ganar. Ahora, automáticamente, todos los que te querían, ahora de ellos ya van a estar sobre ti viendo lo que estás haciendo y cambia esa comunicación de gobierno. Y fue que me he dado cuenta qué tan importante es que la gente se meta a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque primero que nada, hay muchas oportunidades para la gente, hay N cantidad de préstamos, N cantidad de, ¿cómo te podría decir?, de facilidades que te están dando siempre los gobiernos en general. Y la mayoría de la gente no lo sabe y no lo aprovecha porque no se quiere meter en eso. Y casi siempre son los mismos que entran año con año, cada que hay una convocatoria. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo bajar recursos. Es algo que, al menos en el sur, casi no estamos acostumbrados a bajar, o sea, a que la gente sepa que puede bajar recursos del gobierno para determinados proyectos. Y Aterrizando un poco tu segundo, idea antes de continuar, sí, te lo quiero llegar más fácil a la gente. Lo que Will nos quiere decir, lo que yo quiero traducir de lo que Will está diciendo,
es que los ayuntamientos, los municipios, los estados, tienen diferentes proyectos y diferentes campañas, ¿no? Campañas como pudiera ser, si tienes un equipo de fútbol, ellos te pudieran patrocinar los uniformes o Por inscripciones a ejemplo. liga. Si tienes un pequeño negocio, ellos te podrían impulsar a crecerlo o a iniciarlo, y así con diferentes cuestiones, ¿no? Yo le he visto aquí en Mérida, ¿no? Con gente cercana de repente, que está en estos medios así como tú, donde inconsciente o inútilmente de mi parte, yo no sabía cómo reportar una calle, por ejemplo, como un bache. Yo no sabía que era tan Claro. fácil como tomar una foto, mandar un tweet y decir, ahí está aquí mi dirección, acá hay un bache y al día siguiente ya está reparado. Pero es más fácil quejarse, es más fácil decir, el gobierno o el alcalde tal, o no hace nada, este bache lleva 3 semanas acá, pero ya lo reportaste, alguien se enteró. Porque yo me puse a No. pensar después, claramente el presidente, el alcalde, el gobernador no va a estar casa por casa, calle por calle, checando que todo esté limpio y que todo esté bien. Es nuestra labor como ciudadanos hacérselo saber de alguna manera. Sí, y de hecho es algo, mira, es algo que aquí ya la otra parte que terminé aprendiendo que me gustó mucho, que son las dos partes que hay que ver. Primero que nada, todos los políticos al fin y al cabo son personas. Es algo que nosotros dejamos de entender en el momento en el que los vemos a ellos. Pero te voy a poner así, imagínate que tú, cualquiera que nos esté escuchando, imagínense que mañana terminaran siendo alcaldes de una ciudad y tuvieran la responsabilidad de toda esa ciudad en ustedes. ¿Podrían llevarla? ¿Quisieran llevarla? No está fácil. Vas a tener gente que va a estar hablando mal de ti, de tu familia, de lo que estás haciendo, que todo lo que haga te va a parecer mal. Son personas y está cabrón, no está fácil de la nada que todo lo que tú hagas ahora sea 100% público. O sea, déjate si hagas las cosas bien, si haces las cosas mal. El escrutinio de la gente es difícil y es algo que por más que es algo que a veces nosotros no entendemos. Es algo que te puedo decir que yo en lo personal no entendía hasta que entré a esto. Y segundo, la importancia de la gente en la participación, la participación ciudadana. Por ejemplo, te apuesto que la inmensa mayoría de los que están escuchando no tienen idea que hay un canal del Congreso de Yucatán que sesiona, de hecho ni siquiera me acuerdo ahorita, creo que sesiona 2 veces por semana, y puedes seguir en tiempo real qué es lo que están haciendo. Y son leyes que funcionan o sea, específicamente para nuestro estado. Igual, bueno, ahorita es coronavirus, todo el desmadre y todo, pero realmente tú puedes ir a las sesiones sin ningún problema, puedes ver qué es lo que está pasando. Te apuesto que nadie sabe quiénes son sus diputados, de cuál es su distrito, e incluso en qué distrito viven. La mayoría de la gente no tiene idea. De hecho, yo ahorita que me cambié de casa no sé ni siquiera en qué distrito estoy. Y entonces, ¿qué es más fácil? Quejarse y decir nada más, malditos políticos, no hacen nada. Pero no defendiéndolos, como en todo, hay muchos que hacen mucho y hay muchos que no hacen nada, pero nosotros tenemos que supervisarlos también. Incluso algo de lo que hemos notado es que muchas veces lo que es la parte que limita entre burocracia y política, por ejemplo, que son como que las secretarías y así, hay mucha gente que no está preparada, pero como a todo el mundo le enseñan que ser político es malo, que meterse en la política es mala, entonces, ¿quiénes quedan ahí? Pues los que nada más sí se atrevieron a entrar y no todos tienen la capacidad. Entonces, si la gente estuviera más metida en la política de su ciudad, de su estado, podría hacer mejores cosas, pero pues definitivamente es más fácil quejarse detrás de un celular. Por supuesto. Y además otra parte, que además que tú eres muy experto, en que la parte de imagen, en la parte de las redes y del internet, ¿no? Algo que yo he mencionado igual bastante en este podcast, es a veces lo difícil que puede ser dar un mensaje cuando alrededor tienes ruido. A lo mejor hasta un ruido vacío, pero ruido. Y quiero llevar a un punto, dando un ejemplo de algo que decías, que era, yo me imagino, quiero pensar en un buen político. Le voy a poner nombre porque yo considero que esa persona es un muy buen político, Pedro Kumamoto. Entonces, tenemos a Pedro Aunque Kumamoto creo que que... ya no está, creo que ahorita ya no está de político. Creo que acaba de... A ver, déjate digo, pero que si mal no recuerdo, se lanzó Pedro Kumamoto, a ver, bueno, sigue, ok, técnicamente tienes razón, sigue siendo un político independiente. Ah, mira, Creo que iba a ir ok, para no, algo ya no está. ya no va a seguir, ok. Sí, no, sí sigue siendo. El detalle es que
Ya terminó su gestión, terminó el 10 de octubre de 2017, fue diputado local por el Independiente, Congreso de sí. Jalisco. Y cuando se quiso, no sé si reelegir o cambiar, ya no consiguió entrar ahorita. De hecho, quiso entrar para senador en 2018, pero pues con toda la onda del peje ya no entró. Pero regresando al punto, ¿no? Yo digo, yo lo menciono a él, ¿no? Por al menos lo que conozco de él, lo que he visto de él, y más, y sobre todo, a él le tenemos que agradecer la ley 3 de 3 prácticamente. Entonces, Sí, yo veo un personaje como él, una persona realmente interesada en un cambio, pero en su camino, en su andar, en esa travesía de vida que él va a andar, que él va a llevar, perdón, va a haber gente en contra, que lo va a descalificar y que a todo le va a poner un pero. Y si nosotros nos dejamos llevar porque 10 voces dicen que no, en vez de escuchar la voz que dice que sí, ahí es donde dificulta entonces al político, vamos a pensar como el ser representante de una ciudad, poder gestionar y trabajar bien, porque siempre va a estar más pendiente, sobre todo en estos tiempos, en cuidar su imagen, en cuidar su nombre, porque al final él es una marca, al final él es una marca que hoy está como alcalde, pero a lo mejor mañana está como senador, como gobernador o posiblemente hasta presidente. Y él tiene que cuidar sí, eso, ¿no? correcto. Sí, definitivamente. De hecho, ese es el parte del problema de la política, que pues para ser, que valga la redundancia, para ser político hay que ser político. ¿En qué sentido? Que tú tienes que saber mediar, saber debatir, saber qué peleas tomar y qué peleas no tomar. Tú no puedes ser una persona, por ejemplo, bueno, ese es un ejemplo claro del Bronco. El Bronco, por ejemplo, cuando estaba en campaña, no sé, para los que no lo ubiquen, el Bronco es actualmente gobernador del estado de Jalisco, ganó por De Nuevo partido León, independiente, perdón, de Jalisco, de Nuevo León. Sí, es que estaba pensando, es que se leí Kumamoto, Jalisco, y se Kumamoto, me sí, quedó sí. ahí. Del estado de Nuevo León, él era expriista, pero, o sea, bueno, es expriista, pero pues decidió irse por independiente, ganó, y el problema que tuvo el Bronco es que él no supo medirse. Entró mentando madres, pateando puertas, peleándose completamente con todos los medios, y ahora, ok, pasa lo que tú dices, agarro y pon tú, bacheo una calle y 5 medios me dicen, se robó el dinero, pues no se necesitaba bachar, otro sí se necesitaba bachar, pero necesitaba recarpetarse, cambiarse completamente, no nada más baches. Luego otro, los baches, las calles fueron de mala calidad. Y luego, o sea, todos los medios se pusieron en su contra. Y ahí, si hace una cosa bien, no importa porque todos los medios lo están pedorreando todo el tiempo. Él se fue totalmente por el lado digital, pero pues las redes sociales son un complemento de los medios, pero no es el 100% de los medios. Entonces, ha tenido un gobierno muy difícil y ni qué decir cuando se intentó tirar para presidente, que pues no, definitivamente todo el ruido que ya tenía una imagen desgastada. O sea, se fue desgastando de que entró, pasaron 2 años, 3 años, se desgastó y ya que intentó en 2018 competir contra Andrés Manuel, ya no pudo hacer nada. Entonces ahorita, pues la verdad, del Bronco ya no oyes mucho, ya es una sombra de cómo empezó él y es algo que se tiene que cuidar. O sea, tú como político no puedes tomar nada más una medida y decir, esto está bien, esto está mal y esto va así. Sí, definitivamente tienes que tener tus propias, o sea, tú tienes que tener tu ideología, pero hay que saber cómo moverse, porque pues al fin y al cabo las cosas van cambiando todo el tiempo. Y si en un momento, como bueno, aquí en México no nos ha pasado, no hemos tenido esos cambios de regímenes, pero por ejemplo hay partes del mundo en las cuales si una persona vivió 100 años, voy a poner un ejemplo clásico, bueno, no clásico, pero un ejemplo que me dijeron de alguien que iba en Hungría, por ejemplo, ahorita que vive en Budapest. Budapest es la capital de Hungría. Si una persona tiene 100 años ahorita, cuando nació vivía en el Imperio Austrohúngaro. Luego fue parte del, si le quieres decir, Imperio Nazi. Luego se formó, fueron parte de la Unión Soviética y ahorita ya están en una república democrática. O sea que es algo que tú no puedes agarrar y nada más decir las cosas son así. Tienes que aprender a moverte
tienes que aprender a saber, es más fácil tener aliados. Entonces, es algo, la verdad, por eso digo que la política es algo muy, muy padre, muy complicado. Esas personas, pues ya vivieron ahorita en 4 diferentes regímenes. Y pues definitivamente si tú eres alguien que quiere poder tener una carrera política y sobrevivir a eso, pues tu imagen es importante. Tú tienes que darte a conocer por tus valores, y si tus valores de repente te van a llevar a un partido o a otro, pues también tendrás que saber que vas a depender de ello. O sea, está complicado. De verdad, una imagen política no es cualquier cosa. Y sí es algo que tienes que pensar mucho. Hay quienes, por ejemplo, si te das cuenta con nosotros, ¿qué nos ha pasado con Morena? Morena está lleno de expriistas, expanistas y de todo, que simplemente dijeron, este es el ganador, vámonos para allá. Pero los que son de Hueso Colorado, pues se quedaron ahora en sus partidos, pero sus partidos no son lo mismo que antes. Entonces, o sea, ahí sí que estamos en un momento complicado y creo que estamos en un punto de inflexión bastante interesante. Y además, sobre todo interesante, ya que el próximo año hay ciertas elecciones, tanto para gobernadores como algunos puestos para diputados. Y curiosamente, hace poquito tenía una plática sobre los nombres, ¿no? Sobre los nombres o sobre las posibles personalidades que pudieran cubrir eso. Y yo creo que ahorita está difícil para todos, ¿no? Morena debe estar temblando en el sentido de buscar las personas que pudieran limpiar esa imagen tal vez de los últimos meses que no han podido salir adelante. El PRI siempre mostrando un nuevo PRI cada 2 años y diciendo que el nuevo PRI, el nuevo PRI, el nuevo PRI. Y yo creo que el más difícil ahorita lo tiene el PAN, porque el PAN tiene en contra el PRI, tiene en contra Morena, se tiene en contra a sí mismo y de repente eso, que en estos conflictos en la gente, no en la duda de que si ni siquiera los partidos están tan seguros de sus candidatos, ¿cómo yo voy a votar por él? Ay, sí, mira, la verdad está complicado. Creo que te congelaste un poco, ya estuvo, ya regresaron. Sí, sí, está complicado ahorita. La verdad, estuve viendo unas encuestas y cómo han estado saliendo algunos resultados y así. Y el problema es que Morena, como con todo lo que hace, está sumamente polarizado. Hay gente, la mitad de la gente le tiene miedo y la mitad de la gente lo ama ciegamente. Y mira, yo en lo personal, a mí me hubiera encantado que Andrés Manuel y Morena en general me callaran la boca. ¿Sabes? Me hubiera encantado que entraran y que hubieran hecho y sí que lo que tienen que hacer y las cosas bien y todo. Pero, güey, no, o sea, ha sido error tras error, y no solo es error, porque un error, pues, normalmente sucede cuando no sabes algo, pero literal es como que esté la plancha caliente y le digas, oye, Andrés Manuel, si tocas esa plancha te vas a quemar. Y él agarre, toque la plancha, se quema y diga, ay, fue el culpa del PRIAN. Güey, no, ahí está, es algo así de sencillo, las cosas no funcionan así, pero pues hoy sí que ah, no, eso es algo que sí, ¿cómo te puedo decir? Definitivamente tenemos los políticos que nos merecemos. En estos momentos, sí, sí, México está muy bien representado. ¿Por qué? Porque es gente que quería un cambio, pero no quiere cambiar. Entonces es más fácil que ellos hagan el cambio. Pero pues las cosas no es como funcionan. Y William, para temas de actualidad, para temas de lo que hoy acontece, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué estás metido? Yo personalmente conozco un podcast en el que estás, donde se toca bastante del tema político, ¿no? Si nos quieres platicar un poco de ello, de los temas que han abordado, un poco de lo que puede esperar la gente, ¿no? Al escucharlos. Ah, sí, claro. De hecho, bueno, entre todas las cosas que teníamos, además de la chamba, los clientes y tratar de sobrevivir en esa pandemia, pues estamos, unos colegas, porque pues son colegas literal, trabajé con ellos. Estamos haciendo un podcast que se llama Podcast de Cuarta y tratamos pues de todo un poco. Sí, sí, definitivamente tratamos temas políticos porque pues todos trabajamos en la rama política en algún momento. 2 de ellos ya no, pero eso es parte de lo interesante igual,
tenemos hablamos de bueno, no farándula tan farándula, sino, por ejemplo, farándula tirando más como a, la otra vez hablamos de Horacio Villalobos, pero más bien fue por el hecho de un tuit y de cómo, digamos, de una El alcance que crisis, quiere tuvo el decir, tweet, ¿no? no tanto de alcance, sino de cómo lograron contener una crisis, que fue algo excelente. Él agarró, cortó, dio su opinión en el momento en que empezó él a aparecer como el malo, digamos, y se acabó el problema. También hablamos a veces de política de Estados Unidos, hablamos, o sea, hoy sí que también política de México, definitivamente. Hablamos de muchos temas. Entonces, si nos quieren encontrar, es podcast de cuarta. Hay unos que intentaron hacer un podcast que se llamaba igual podcast de cuarta, pero este era más enfocado por la 4T. Nosotros somos de cuarta porque consideramos que somos un pésimo podcast y el cual nadie debería de escuchar. Pero si ustedes quieren lastimar sus oídos, adelante. Los invito a que nos encuentren. Estamos en Spotify y pues también en Apple, en la aplicación de podcast de Apple y en YouTube. Y ahora sí es momento, ha llegado el momento de entrar al tema de la noche. Un tema, como les mencionaba al principio de esta emisión, que se ha manoseado mucho, pero nunca, nunca de esta manera. Y es que el tema es el proyecto MK Ultra. Y todo esto fue porque en pasados meses el mundo del internet quedó conmocionado por un hilo de Twitter que mostraba supuestos mensajes encriptados del video de Justin Bieber en su canción Yummy, en donde exponía una élite poderosa que controla la industria de la música. Y es que esto se relaciona directamente con el control mental MK Ultra, una de las teorías de conspiración más conocidas en el mundo, y se relaciona directamente con dos mundos muy poderosos, el de la política y el de la mercadotecnia. Y qué mejor que un experto en ambos temas para que nos dé su opinión de esta teoría. Will, ¿tú conoces algo del proyecto MK Ultra? ¿Has escuchado de él? ¿Lo has leído? ¿Has visto diversas series y películas relacionadas con este tema? ¿Alguna que se te venga a la mente que nos quieras contar? Sí, de hecho, definitivamente. El proyecto MK Ultra básicamente es un programa de control mental de la CIA. Bueno, o sea, no es que sea un supuesto. El proyecto MK Ultra es algo real, ¿ok? No es algo que se cree que existió. Lo que no se sabe es si hubieron resultados reales. Hay No, y muchísimas hasta películas todos de... los experimentos que se hicieron, Sí, claro, claro. porque se filtraron algunos, pero no la totalidad de todo lo que se estaba investigando. Mira, por ejemplo, una película que me acuerdo eran los hombres que... ¿Cómo era? Era los hombres que hablaban con ovejas. Es una... a ver, deja busco. Claro, claro. Men who spoke with sheep. Deja ver si está bien el nombre. No, a ver. En lo que lo busques, yo le voy a platicar a la audiencia. Otra de las películas que más puede ser que conozca, Ahí está. que está directamente relacionado con este tema, es la película de Zoolander. Tal vez la haya visto, del famoso Ben Stiller, donde actúa como un modelo. Y esa película está relacionada directamente al proyecto MK Ultra, porque una de las teorías, una de las ideas de lo que se creía, se investigaba, era exactamente cómo programar a las personas. Regresamos al tema de todas las películas, cómo crear al El soldado Winter Soldier. perfecto. Claro, sí, nada más allí en Marvel, con los Avengers, con el Capitán América, el Bucky, el Winter Soldier, simplemente fue parte de esto. O sea, él fue atrapado por los rusos y el equivalente del proyecto MK Ultra, que fue pero con los rusos, pues es que crearon al soldado perfecto. Ya encontré el nombre de la película, así se llama The Men Who Stare at Goats. Literal son los hombres que ven a las cabras y según es parte de lo mismo. De hecho está con George Clooney, está muy, es George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor y Kevin Spacey. Y la neta está muy cagada porque es parte de lo mismo. Según ellos pueden generar poderes mentales, practican rompiendo nubes. Y según cuando lleguen a la potencia real, cuando vean a la cabra debe de morir al momento. Es parte de todo lo mismo, es parte del mismo universo que engloba el proyecto MK Ultra, que según son proyectos de control mental desde personas hasta las masas.
Y es que para que ustedes estén entendidos, para que ustedes estén enterados de este tema, el proyecto MK Ultra, a veces también conocido como el Proyecto de Control Mental de la CIA, es el nombre que le ha dado a un programa secreto e ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Estatales del Ejército de los Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, pero no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndose aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. El MK Ultra para los cuates utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos a prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como la LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento continuo de gente y diversas formas de torturas y abusos verbales. Si esto les está sonando conocido, o el trama, o les suena el trama de alguna serie, es porque tal vez lo han visto en Stranger Things. Stranger Things es una serie que trata de una niña que escapa de una base de gobierno oculta y que junto a 4 amigos que conoce en su travesía tienen que derrotar a unos seres de otra dimensión, porque también relacionado con el proyecto MK Ultra se pensaba que se podía nos podíamos transportar a otras dimensiones. ¿Tú qué opinas? A propósito, de esto, Will? hablando de teorías de conspiración, hay una teoría de conspiración en la cual dice que Elfen Light, que es un anime muy famoso de finales de principios de los 2000, que de ahí se basaron para sacar Stranger Things. ¿Tú te acuerdas de Elfen Light? Creo que no la vi. La verdad es que creo que no la vi. No me suena. Es un anime buenísimo, tiene como 10 episodios y básicamente empieza con una niña adolescente que tiene poderes mentales y va a salir, de hecho son como que poderes entre mentales y como de otra dimensión y que se escapa de un laboratorio matando a todos. Está, la verdad, muy recomendada, pero eso ya es teoría de conspiración dentro de la teoría de conspiración. Y es que la alcance. Bueno, coño, te digo, el delay. No te preocupes. ¿Quieres terminar la idea? No, ya está. De la neta está chida. Valdría la pena que la vieras. De verdad, parece que de ahí se basaron. Pues, aprovechando que ya no quieres otro momento, hace poquito estaba viendo un video de como 100 y tantos datos curiosos. Y lo que decían los datos es que estos vatos eran súper fans de Stephen King. Que de hecho a la niña esta que agarran para hacer de 11, la agarran solo porque hizo una película anterior y Stephen King dijo que ella así como que la próxima estrella, ¿no? Entonces dijeron, a huevo tiene que ser ella. Entonces que en sí que lo que se plagiaron, así, no me acuerdo ahorita el nombre de los libros, pero sí empiezan a decir, o sea, esto es de este libro, esto es de este libro y cómo fueron. Sí, no, está bien. Yo, por ejemplo, yo no considero que esté mal ya me llegó el link. Sí, ya te lo mandé. Yo no considero que esté mal hacer homenajes y que se basen en, ¿cómo se llama? En diferentes cosas que los hayan marcado en sus vidas. Pues todo es un pinche remake. Oye, no, y de hecho, sí, no hay problema. Solo me tirarían la transmisión, o sea, si fuera todo insultos. Así que no, todo no lo vota. Y también, no sé si te acuerdas de Bob de la segunda temporada. ¿De qué? De Bob. El personaje de la segunda temporada de Stranger Things, el que hacía de Sam. Sí, claro. Señor de los Anillos, era de Derry. De hecho, a Mike en uno le dice de un payaso que la atormentaba en su niñez. No, hombre. No me había fijado. Sí, él es de Derry. Yo la primera vez que lo vi dije, no mames eso, qué chingón. Sí, ya sé. De hecho, suena bastante... Está interesante, ¿eh? Eso es como que temas dentro de... O sea, es para los mismos fans, pues. Sí, claro. Es el que lo va a entender, ¿no? Y además, digo, yo sí he visto de gente que entiende la serie de una manera
pero cuando entiendes las referencias, entiendes la serie de otra manera. Sí, claro. Excelente, pues continuamos. Y es que el alcance del MK Ultra fue amplio, realizando investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 colleges o universidades, así como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Los superiores de la CIA utilizaban estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. Años más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos definiría el programa de esta manera, y cito: preocupado por la investigación y desarrollo de armas químicas, biológicas y radiológicas capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano, el programa consistió de 149 subproyectos que la agencia contrató en donde la agencia contrató a varias fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares. Participaron al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados. Debido a que la CIA financió al MK Ultra indirectamente, muchas de las personas que participaban no sabían que se trataba de este experimento. Estamos hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo creo que una fuerza igual o mayor hasta del mismo presidente. ¿No, Will? Depende del presidente, depende del contexto político, pero sí la Suprema Corte, pues al fin y al cabo tiene a veces la última palabra sobre algunos mandatos presidenciales. Y es que el proyecto MK Ultra atrajo la atención de la opinión pública hasta 1975, cuando el Comité Church del Congreso de los Estados Unidos investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia en las décadas procedentes y la Comisión Gerald Ford. Investigaron las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos. Sus refuerzos se vieron obstaculizados por el director de la CIA, Richard Helms, que ordenó destruir todos los documentos que hablaban sobre el MK Ultra. Las investigaciones del Comité Church y la Comisión Rockefeller se tuvieron que basar en testimonios jurados de participantes directos y en el pequeño número de documentos que sobrevivieron a dicha destrucción. Vamos. Y en 1977, una solicitud de la Ley por la Libertad de la Información permitió descubrir un fondo con 20,000 documentos relacionados con el MK Ultra, que condujo a nuevas audiencias en el Senado ese mismo año. Y fue hasta julio del 2001 cuando algunos restos residuales de información sobre el MK Ultra, que aún eran secretos, fueron desclasificados. La meta que tenía esa agencia, que aparte gastó decenas de millones de dólares en estudios para controlar o influenciar la mente humana y así poder mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos residentes en interrogatorios. Y es que alguna de las metas que tenía este proyecto MK Ultra era el de encontrar sustancias que promuevan el libre pensamiento ilógico y la impulsabilidad hasta el punto de que el sujeto perdía la credibilidad en público. ¿Les suena conocido? Sustancias que aumentaban la eficacia de la mentalización y de la percepción, así como materiales que provinieran o pudieran contrarrestar los efectos del alcohol, materiales que pudieran promover los efectos intoxicantes del alcohol, materiales que pudieran producir síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible, de manera de poder usarlos para infectar o vacunar a otras personas. Materiales que pudieran ayudar a una inducción rápida de hipnosis o potenciar su utilidad. Sustancias que mejoraran la capacidad de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante las interrogaciones, y así llamado también el lavado de cerebro. Materiales y estados físicos que producen amnesia para los eventos precedentes o durante su uso. Métodos físicos para producir shock y confusión durante periodos extendidos y sustancias que producen incapacidades físicas como parálisis de piernas y anemia aguda. Sustancias que producen euforia pura sin depresión posterior. Sustancias que alteran la estructura de la personalidad de tal manera que el receptor se ve facilitado a ser dependiente de otra persona. Materiales que producen confusión mental como la del tipo en la que un individuo se ve impedido a cuestionar las órdenes que les dan. Sustancias que reducen la ambición y la eficiencia laboral cuando son administradas en cantidades indetectables. Sustancias que promueven el déficit auditivo visual, preferibles sin efectos permanentes.
Una píldora knockout que puede ser dada en bebidas, comidas, cigarros o hasta en aerosol, que podía causar amnesia y podía ser portátil para ser usada con agentes de campos. Y por último, un material que pudiera ser administrado por las vías descritas anteriormente y que en pequeñas dosis hiciera que un hombre quedara completamente inhabilitado. Y es que algunos experimentos, algunas de las cosas que se filtraron, estos documentos que se pudieron recabar, nos hablaban de experimentos. De algunos elementos usados en el programa eran la radiación y la droga LSD. También se usaron barbitúricos y anfetaminas simultáneamente, un proceso que se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. Se utilizaban también muchas otras drogas. Los sujetos de pruebas eran empleados de la CIA, miembros de servicios militares, médicos u otros agentes de gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público, muchas veces sin que los involucrados supieran lo que hacían con ellos, ni se soltara su consentimiento. Y es que se especula, se rumora que se usaban dosis hasta 10 veces más altas de lo recomendado del LSD para lograr estos efectos. Y bueno, Will, ya una vez escuchado el tema y una vez entrado en tema, explícanos, ¿cómo se podría traducir todo esto al mundo actual? ¿O es que si se usa en el mundo actual para algunas estrategias de marketing o política? Pues aparte de lo que he visto, o sea, mucho de esto tiene que ver como que con lo que se llama programación neurolingüística, que básicamente utiliza cómo las personas, utiliza el subconsciente de las personas para hacerlos reaccionar de determinada manera. Y bueno, también para la clásica teoría de conspiración en la cual las drogas que según están permitidas son parte del mismo control mental de los gobiernos. ¿Por qué? Porque de esa manera ayuda a que la gente se mantenga más calmada, a que la gente, de hecho, pues parte de la ley seca que estamos viviendo es parte de lo mismo. Según la ley seca es para dos cosas. Uno, para promover el hecho que la gente no haga reuniones o fiestas porque pues no tenemos alcohol. Y dos, porque como la gente está encerrada y no está acostumbrada a vivir a vivir tanto tiempo juntos, está habiendo mucha violencia intrafamiliar. Y también, bueno, también hay teorías de conspiración desde todo. Están, por ejemplo, los chemtrails, que según los aviones al pasar, tiran desde X altura químicos que es o para enfermar o para lavado de cerebro incluso el mismo COVID. Incluso hay quienes dicen que el flúor que se pone en la pasta o el flúor que hay en las ciudades de primer mundo, donde tienen agua clorada que se puede tomar directamente desde la llave, que según el flúor es también para control mental porque mantiene tranquila a la población. Entonces, uno puede verlo desde donde quiera verlo. Puede ser algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Si nos dimos cuenta que si tú posicionas, no sé, el producto en la mano izquierda de la persona, la gente lo va a tomar de manera, o sea, lo va a aceptar de mejor manera. Podría ser, pero también si nos vamos al extremo de decir están controlando la población por medio de químicos en el agua, viene siendo parte de la misma investigación, simplemente se fue haciendo cada vez más y más grande y llega hasta hasta los límites de la imaginación, si lo quieres ver así. Y es que yo creo que te faltó la teoría actual más conocida, que yo ya toqué en este podcast y que fue traído gracias a una gran estrella, a una gran actriz como fue Patti Navidad, que son las antenas 5G, que son las antenas que está desarrollando el gobierno para fundir nuestros cerebros como quesos. Sí, no te olvides además del líquido de las rodillas para que funcionen las antenas 5G. Porque es bien sabido que la tecnología 5G solo puede funcionar con el líquido amniótico de las rodillas. Y bueno, Will, no me gustaría despedir este programa antes y darte el espacio, y darte la oportunidad de que me cuentes qué te pareció el tema, qué te pareció este podcast, alguna recomendación o algún servicio o producto que tú quieras ofrecerle a la gente. Yo te dejo el espacio, no sin antes recordarles que nuestro servicio legal solo protege las palabras que salen de la boca de Aldo Concha. El espacio es tuyo. Gracias. No, mira, la verdad está bastante interesante. Hoy sí que normalmente son temas en los que uno se puede pasar horas y horas buscando al respecto y siempre puedes
siempre terminas peor de como empezaste. Hoy sí que, si te das cuenta, de hecho, en básicamente todo lo que vemos, hay como que pequeños, como si quieres decirle, easter eggs o pequeños como que guiños hacia este proyecto. Desde, o sea, digamos, desde películas de Marvel hasta... Uy, o sea, Los Simpson. los Simpson, claro, y sí, bueno, los Simpson siempre han jugado con muchas teorías de conspiración. O sea, hoy sí que, ¿de dónde hay? No hace falta. Mira, definitivamente esto fue algo bueno, que al mismo tiempo junto con esto, hasta donde yo sé, incluso estuvieron viendo proyectos también esotéricos o que tuvieran que ver con fantasmas, que tuvieran que ver con otras dimensiones. O sea, esta fue nada más, digamos, la rama más, más real, si lo quieres ver. ¿Por qué? Porque literal estaban utilizando químicos y estaban utilizando, o sea, químicos y métodos físicos para que la gente reaccionara de alguna manera. Pero en otras veces, por ejemplo, fue creo que cuando intentaban también, cuando empezaron a salir los psíquicos y que intentaban ver si las cartas que tú tenías, las otras personas podían leer. Y que pues, o sea, hoy sí que Estados Unidos hizo lo posible por tratar de, pues todo esto tiene que ver con la Guerra Fría. Y para estar en entendido, para entrar en contexto, como bien mencionamos, esto es solo algo que hizo Estados Unidos, pero también qué hicieron los demás países. Por eso en este podcast, su podcast, Próximo Retorno, próximamente también estaremos hablando del experimento ruso del sueño, de la KGB, una institución similar a la CIA, que hizo experimentos igual de aterradores, que pronto estaré escuchando. Y pues yo me despido de la emisión de esta noche. No sin antes recordarle que dé like, que se suscriba, que comparte con sus amigos, porque si esta comunidad crece, podemos seguir hablando de estos temas y demás. Y así esta información llega a más personas, abrimos la mente y nos iluminamos. Pase muy buenas noches. Y aquí, bye. Pues...